Muy buenas noches. Buenas noches, Alex, y buenas noches, amigos. Pues estamos aquí nuevamente este viernes desde Semillas de Esperanza transmitiendo esta serie del matrimonio. Y pues hoy el tema, Alex, lo vamos Es, a tener que dividir solamente en la primera sección, ¿verdad? Así es, queríamos dar los dos temas, pero hemos considerado que lo más conveniente es centrarnos en cada tema porque son temas fuertes. Entonces vamos a ver la poligamia en esta sesión y la próxima semana el matrimonio homosexual. Pues sí, vamos a poner este tiempo, ¿verdad? Como siempre, en manos de Dios. Pues querido Padre Celestial, en esta noche queremos agradecerte primeramente porque eres bueno, porque nos amas profundamente y tu amor es infinito. Gracias, Padre, por tu misericordia, por darnos la vida, la salud. Gracias por cuidar a cada uno de los que nos están escuchando, Padre, en, por medio del Facebook y también los que nos están escuchando aquí en forma presencial. Y Padre, en tus manos encomendamos este tiempo. Bendícelo, Señor. No permitas que tengamos interferencias del enemigo, Padre. Toma control del tiempo. Te alabo, te glorifico y honro tu nombre. Eres Dios Todopoderoso. En tus manos ponemos este tiempo en nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, pues siempre que hablamos, ¿verdad?, de temas así complejos como este, ¿verdad?, la poligamia, es importante decir, ¿verdad?, que sobre todo no es un problema serio en la mayoría de las iglesias occidentales. Todavía hay muchos países en el mundo donde existe eh, eh, la práctica de tener cónyuges, eh, pero eso se da más en el mundo oriental. Por otro lado, como explicamos que, ¿cómo podríamos nosotros explicar que tantos hombres de Dios hayan tenido varias esposas en el antiguo pacto? Muchas veces la gente llega a la escritura, ¿verdad? Y no logra entender esto, ¿verdad? ¿Cómo es que vemos varios hombres ahí con mujeres que se están dando en casamiento y cómo sucedió? Entonces, la poligamia es una violación del diseño original de Dios para el matrimonio. Cuando vamos al jardín del Edén, el Señor pudo haber creado a muchas mujeres para Adán, lo cual le habría hecho más eficiente en el cumplimiento de su mandato a la humanidad de ser fructíferos y multiplicarse. Pero bueno, ya hubiera querido yo ver a Adán con varias mujeres, ¿verdad? Si solo con Eva se hizo esta situación, ¿verdad? En la caída. En fin, no hubiera sido algo muy diferente ese diseño divino a lo que el Señor ya había predeterminado. El Señor creó una mujer para el hombre y lo estableció como su diseño para el matrimonio. Y la poligamia es una violación de este diseño original y afecta la exclusividad y la intimidad del compañerismo que Dios desea para su esposo y su esposa en ese pacto matrimonial. Así es, amor. Y la poligamia también está más mal vista en la ley de Moisés. Por ejemplo, leemos en Levítico capítulo 18, versículo 18, que dice Moisés, no te casarás con la hermana de tu esposa, ni tendrás relaciones sexuales con ella mientras tu esposa viva, para no crear rivalidades entre ellas. Qué fuerte, ¿no, Alex? Porque está hablando precisamente de eso, de rivalidades. Y yo lo he visto varias veces, ¿no? ¿Cómo puedes crear, si entre una amiga o compañeras de trabajo puede haber una rivalidad por un hombre? Imagínate con hermanas. Ahora bien, en Deuteronomio 17, 17, también a los reyes se les advierte, el rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón. Es más, la escritura nunca habla de la poligamia en forma positiva y casi siempre la presenta como algo perjudicial. El primer registro que encontramos de la poligamia en la escritura se encuentra en Génesis 4:19, en la descendencia malvada de Caín, cuando Lamec, que fue un hombre malo y vengativo, se casa con dos mujeres. Más adelante, Sara anima a su esposo Abraham a tener relaciones sexuales con Agar y nace Ismael,
momento en el cual se abre la puerta al rencor en su propia familia. Como lo vemos en Génesis capítulo 16 y posteriormente en el capítulo 21. Resultando esto en grandes dificultades para muchas generaciones de su descendencia por medio de Isaac. De forma similar, cuando Jacob se casa con Raquel y Lea, surge conflicto y envidia en su hogar. Así vemos en Génesis 30, desde el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 24, como dice el versículo 8, y Raquel dijo, he tenido una lucha muy grande con mi hermana, pero he vencido. Y también Lea le contestó, ¿te parece poco el haberme quitado a mi marido, que ahora quieres también quitarme las mandrágoras de mi hijo? Las mandrágoras era un producto, era un vegetal que se creía tenía propiedades para ayudar a la fertilidad de la mujer. Y contestó Raquel, bueno, te propongo que a cambio de las mandrágoras de mi hijo, de tu hijo, Jacob duerma contigo esta noche. Versículo 15. Bien, pues el libro de Primera de Samuel comienza con el sufrimiento de Ana, si todos recordamos, ¿verdad? Una mujer estéril por causa de la segunda esposa de su esposo, Elcana. Y dice en Primera de Samuel capítulo 1, versículo 6, Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Aunque David y los demás reyes tuvieron varias esposas, incumpliendo lo que leímos hace un momento en Deuteronomio capítulo 17, versículo 17, el rey Salomón fue un ejemplo más trágico de los efectos perjudiciales de la poligamia. Cuando era joven, Salomón había orado a Dios por sabiduría, y lo podemos leer en el libro de Segunda de Crónicas. Él se encontraba entre los hombres más sabios que existieron. Durante su reinado construyó el templo e Israel se convirtió en una gran potencia. Sin embargo, sus muchas esposas alejaron su corazón del Señor y así comenzó a participar en la idolatría de ellas. Como resultado, en la siguiente generación, el reino se dividió en dos partes e Israel nunca más volvió a alcanzar lo que había logrado bajo el reinado de Salomón. Si bien en el Antiguo Testamento muchos personajes practicaron la poligamia, en las Escrituras nunca se respalda esta práctica. Aunque la poligamia no fue un impedimento para que Dios usara ciertos personajes, todos los que practicaron sufrieron dolor, represalias y decadencia espiritual en algún momento de sus vidas. Y yo estaba recordando que hace algunas semanas vimos un documental de los mormones, ¿verdad? Estos mormones que eran totalmente radicales, y hablaba de varios de sus líderes, los cuales en Estados Unidos practicaban la poligamia. Fue realmente fuerte ver cómo entrevistaron ahí a las esposas de uno de ellos, que era el líder. Él llegó a tener una gran cantidad de esposas, pero qué difícil era cuando a lo mejor la esposa ya entrada en años veía que su esposo, también ya un hombre casi anciano, escogía a una jovencita, ¿verdad? Para como una más de sus esposas. Esto se convierte realmente, y aparte ya lo sabemos, los mormones como una secta, y la cual traía como consecuencia una gran cantidad de hijos, vivían en una casa, era un control absoluto de todas y cada una de las cosas que hacían, se decían, lo que veían, la manera de vestir y de comportarse. En este documental lo podemos ver. Sí, es clásico en la religión del mormonismo la práctica de la poligamia, y especialmente en esta secta que no es una secta de los mormones, no es en el caso de todos los mormones, aunque todos sí practican la poligamia. Algunos de ellos en la actualidad no lo hacen porque está prohibido legalmente por las leyes norteamericanas. Esta secta normalmente se da en Estados Unidos, aunque también llegan aquí a México. Por aquí a veces los vemos tocando puerta por puerta para propagar su enseñanza de esta secta. Hay que tener mucho cuidado con ellos. En el caso específico de esta rama del mormonismo,
fue tan grave porque el líder que tuvieron llegó a tener tantas mujeres y muchas de ellas menores de edad y algunas de ellas pues prácticamente abusó de ellas, literalmente las violó, que los Estados Unidos iniciaron la fiscalía una investigación a petición de algunas mujeres que habían salido de esta secta y terminaron metiéndolo a la cárcel por toda esta práctica tan tremenda, pero el fanatismo de esta secta es tal que todavía lo sigue dirigiendo desde la cárcel y todavía como 3 o 4 mil personas lo siguen fielmente. Es terrible. Es tremendo, ¿no? Ver las consecuencias de la poligamia en la vida de las mujeres, de los hijos. Entonces, bueno, todo esto nos lleva a ver cómo Pablo, con conocimiento de las escrituras y sabiduría, indica que cada líder de la iglesia, dice la palabra, sea marido de una sola mujer. Y en este mismo sentido dice, por razón de las inmoralidades. Entonces, Pablo instruye a los creyentes a que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Por pasajes como estos, el pensador cristiano Norman Gailer destacó que Pablo enfáticamente excluye la poligamia de la vida cristiana. Ahora bien, la poligamia va en contra de la voluntad de Dios para el matrimonio. Y esto lo vemos más enfáticamente en el Nuevo Testamento, ya que aclara que la poligamia va en contra de la voluntad de Dios para el matrimonio. Si vemos el pasaje fundacional sobre el matrimonio, en Génesis 2:24 se nos dice, serán un solo ser. Aunque algunas versiones no se establece cuántos se unen en un matrimonio, se implica que son solamente dos. Cuando Jesús citó este texto, él sí describe explícitamente que los dos, no dice 3 ni 4, dice los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Eso lo vemos en Mateo 19, versículos 5 y 6. Ahora bien, como ya lo dijiste, Alma, las cualidades de un líder de la iglesia dice expresamente 1 Timoteo 3:2 y el versículo 12 que debe ser esposo de una sola mujer, lo que significa literalmente un hombre de una sola mujer. Esto implica que aunque podría haber hombres con más de una esposa en la iglesia primitiva, ellos no eran aptos para el liderazgo de la iglesia. La poligamia no es una práctica correcta, como tampoco lo sería lo que se conoce como la polandria, que es el matrimonio de un hombre, de una mujer con varios hombres, o los matrimonios grupales tan comunes hoy en día entre los incrédulos. Y bueno, la pregunta que aquí surge, ¿verdad? Es ¿por qué permitió Dios la poligamia? La respuesta a esta pregunta nos recuerda la respuesta que da Jesús cuando se le preguntó por qué la ley de Moisés regulaba el divorcio. Le replicaron, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio, dice Mateo capítulo 19, versículos 7 y 8. Debido al pecado humano, las personas abandonan el pacto matrimonial. Por tanto, habría que regular el divorcio. Las regulaciones legales para el divorcio, lo vemos en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4, se daban para proteger a la mujer vulnerable que era despedida y para mantener ese orden en la comunidad. De la misma manera, las leyes que conciernen a esa regulación de la poligamia servían para proteger los derechos de todas las esposas, especialmente de la primera esposa, cuando otra, posiblemente más joven y más fértil, llegaba a la familia. Si toma, dice en Éxodo capítulo 21, versículo 10, si toma como esposa otra mujer, no podrá privar a su primera esposa de sus derechos conyugales, ni de alimentación y de vestido. Al igual que el divorcio, la poligamia nunca fue parte del diseño de Dios para el matrimonio y el Señor decidió tolerar por un tiempo, pero nunca lo aprobó. Ahora,
cabe hacernos la siguiente pregunta. ¿Los matrimonios polígamos son legítimos en la actualidad? En la mayor parte del mundo es ilegal que un hombre o una mujer tengan varios cónyuges. Sin embargo, la poligamia todavía existe en muchos lugares y sigue siendo lugar en muchos países islámicos, en el Medio Oriente, en el norte de África y en Asia. Además, la poligamia se sigue practicando en ciertas tribus y dentro de algunos cultos religiosos, como ya lo dijimos en el caso de los mormones. Aunque es posible que ninguna iglesia bíblica apruebe un matrimonio polígamo y que un verdadero cristiano no busca tener un segundo cónyuge, surgen preguntas complejas cuando un polígamo o toda su familia se convierten al cristianismo. Y aquí surgen una serie de preguntas. Y esto es válido especialmente en la cultura musulmana, donde la poligamia es lícita legalmente de acuerdo a las leyes de este país. Las preguntas que tendríamos que hacernos son las siguientes. ¿El nuevo creyente debe divorciarse de todas sus esposas, excepto de la primera? Esa sería la primera pregunta. ¿Qué responsabilidades tiene de cuidarlas a ellas y a sus hijos? En estos casos poco comunes, el nuevo creyente debe buscar la pericia de líderes sabios de la iglesia, ya que en ningún caso es igual. Y aunque la respuesta con la que podemos estar más cómodos sería decir que solo el primer matrimonio es legítimo, no existe un argumento bíblico decisivo para esta conclusión. Aunque la Escritura es clara en cuanto al diseño de Dios para el matrimonio, que el hombre se una a una mujer en un pacto de compañerismo con ella, no nos dice explícitamente que los matrimonios polígamos siempre son ilegítimos. Así como una pareja que se divorcia sin tener razones bíblicas y en efecto está divorciada, puede haber casos pocos comunes en los que un hombre que se casa por segunda vez de manera ilícita en realidad está casado con ambas mujeres. Cuando Pablo excluye a los polígamos del liderazgo de la iglesia, y lo leemos, ¿verdad?, en la carta de primera de Tesalonicenses 3, no dice nada acerca de que este hombre sea forzado a deshacerse de todas sus esposas, con la excepción de la primera. Tampoco dice que ese hombre no pueda ser cristiano ni miembro de la iglesia local. Él se puede encontrar a sí mismo en una posición difícil y similar a la que enfrentaba Jacob y algunos de los otros patriarcas del Antiguo Testamento. Una de las cosas más importantes al considerar el tema de la poligamia es que el matrimonio tiene el propósito de apuntar al Evangelio. Y quizá te preguntes de qué forma. En Efesios capítulo 5, versículo 31, Pablo cita los primeros pasajes de la Biblia para hablar de los roles en el matrimonio y luego revela que él habla con referencia a Cristo y a la iglesia. Y en otras palabras, el matrimonio original entre un hombre singular y una mujer singular prefigura el matrimonio celestial entre Cristo y su esposa, la iglesia. Y para eso me gustaría que vayamos a Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7. Y dice en Apocalipsis 19, 7, alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. Y ahí mismo más adelante en el capítulo 21, versículo 2, dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Si nosotros retrocedemos al Antiguo Testamento y vamos a Isaías 54, versículo 5, vamos a encontrar ahí. Si quieres, Isaías 54, versículo 5, sí. Pues tu creador será tu marido, el Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Él es tu redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Continúa ahí. Perdón. Una porción más. Y en el 62, versículo 4 y 5, dice,
Nunca más te llamarán la ciudad abandonada ni la tierra desolada. Tu nuevo nombre será la ciudad del deleite de Dios y la esposa de Dios, porque el Señor se deleita en ti y te reclamará como su esposa. Tus hijos se dedicarán a ti, oh Jerusalén, como una joven se dedica a su esposa. Entonces Dios se regocijará por ti, como el esposo se regocija por su esposa. Es así como nosotros podemos observar que la desviación del patrón original del matrimonio resulta en la distorsión de la verdad que ella comunica del Evangelio. Y hace un momento Alex y yo estábamos comentando que debido a las leyes, ¿verdad?, que nosotros tenemos en nuestro país y a nuestra cultura, ¿verdad?, la cosmovisión que tenemos como cultura en México, pues la poligamia no es algo que nosotros veamos de manera frecuente, y hasta comentábamos que nosotros nunca hemos tenido un caso de poligamia, pero después nos acordamos que sí. Nosotros tuvimos un caso en donde ellos creyentes, ¿verdad? Él había tenido un primer matrimonio, él había expresado que ya se había divorciado y tiempo después le habló la primera esposa a ella y le dice, tú nunca has estado casada con mi esposo, porque yo nunca me divorcié. Y efectivamente le había hecho una simulación de un divorcio y se había casado por segunda vez en un registro civil. Eso hizo de manera automática nulo este segundo matrimonio. Imagínense, ¿verdad?, toda la situación que esto conlleva. Realmente pues hay mucho dolor, hay mentira, hay sufrimiento por la simulación, el engaño, la mentira y pues obviamente todo el pecado. Entonces la poligamia pues siempre va a traer, ¿verdad?, consecuencias de una u otra manera, porque Dios ha establecido las cosas de manera clara, ¿no? Un hombre y una mujer delante de Dios y haciendo las cosas conforme a la verdad. Y bueno, en conclusión, el diseño de Dios para el matrimonio es claramente que dos cónyuges, un hombre y una mujer, se vuelvan uno. La poligamia, al igual que el divorcio, va en contra del ideal de Dios en el Nuevo Testamento. Y esto es todavía más claro que en el Antiguo Testamento respecto a este tema. Por lo que los cristianos no deben de practicar la poligamia. Aunque Dios permitió la poligamia en el Antiguo Testamento, sabemos que el matrimonio monógamo es el modelo de la familia establecida para la humanidad. Sobre todo porque la poligamia es una desviación del patrón original del matrimonio. Y esto se refleja en última instancia en una distorsión del Evangelio. Y bueno, vamos a terminar, como lo hicimos la vez pasada, dando algunas preguntas que van a quedar para reflexionar. Sí, y nos gustaría que si tú nos estás acompañando ahorita en este Facebook Live, pues puedas escribir ahí tus comentarios, nosotros regresaremos, o qué te parece si los escribes y arrancamos la próxima semana con tus comentarios o respondemos tus dudas. Nos gustaría hacerlo un poco más dinámico, porque si tú no nos puedes acompañar aquí en el salón, pues a lo mejor nos estamos perdiendo de escuchar lo que piensas y enriquecer de alguna manera, pues, este esfuerzo que estamos haciendo, ¿verdad?, para juntos, porque realmente es juntos, estamos armando estas clases de matrimonios. Realmente yo he aprendido muchas cosas y todos los que estamos queremos entender, ¿verdad? A lo mejor esto de la poligamia ni siquiera había estado en mi cabeza, ni siquiera lo había pensado. Claro, cuando llegó el asunto, pues es evidente que esa consejería sabíamos las respuestas, pero nunca había pensado cuando un hombre llega a Cristo y tiene 3, 4 esposas, ¿qué hace, verdad? Despide a una, a la última, a la más guapa, a la más fea, o qué hace, ¿no? Entonces, pues me gustaría escucharte, ¿verdad? ¿Qué piensas? Yo tengo ya mis conclusiones. Y la primera pregunta es, ¿qué prueba existe en la Escritura para afirmar que la poligamia va en contra del diseño de Dios para el matrimonio? La segunda pregunta es, ¿por qué Dios toleró la poligamia entre los líderes de su pueblo en la época del Antiguo Testamento? Y la tercera pregunta es, ¿cómo clarifica el Nuevo Testamento el tema de la poligamia? La pregunta 4, ¿qué rol, si existe alguno, tiene la Iglesia y el gobierno en determinar
si un matrimonio polígamo es legítimo. Y la última pregunta, ¿qué le aconsejarías a un hombre musulmán polígamo que se ha convertido al cristianismo? Muy bien, y para que no quede duda, yo sí voy a dar mi respuesta a esta última, ¿verdad? Porque después se puede armar ahí una polémica, ¿verdad? Que si dije la más guapa, la más fea o la que... No, pues se queda con todas. Si él llegó al cristianismo como musulmán y tiene 2, 3 esposas, pues se hace responsable de todas y cada una de ellas en todos los sentidos y de sus hijos. Mucho más ahora que está en Cristo. Esa es mi respuesta, aplicando el Evangelio, ¿verdad? Ahora a su nueva vida y haciéndose responsable de lo que él ahora está haciendo delante de Dios. Y bueno, pues no sé si hay algo más, Alex, que quieras comentar. Pues bueno, vamos a tener que concluir aquí por razones de tener una sola idea, que estamos tratando de solamente manejar una sola idea. Y la próxima sesión vamos a entrarle a el estudio del matrimonio homosexual bíblicamente. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del matrimonio homosexual? Y este sí es un tema candente, un tema de hoy. Y lo veremos la próxima clase. Muy bien, pues vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque pues tú tienes todas las respuestas ahí en tu palabra. Tú sabías lo complejo que es el corazón del ser humano, las situaciones y las envergaduras en las que se iba a meter esta relación matrimonial y que podía traer tanto dolor y tantas cosas tan difíciles, sufrimiento. Y lo vemos en la vida de Sara, de Agar, aún de Abraham. Todo lo que conllevó esta relación y lo vemos minimizado, ¿verdad?, en muchas personas que han pasado por situaciones similares en donde el pecado y el no seguir la instrucción bíblica pues trae consecuencias a sus vidas. Señor, gracias, Señor, porque tú nos hablas de manera clara y contundente que tu diseño es un hombre y una mujer. Gracias también porque todo esto apunta a tu iglesia y a Cristo y nos da la esperanza y la seguridad, la confianza de que así tendremos bendición, paz, seguridad. Y Señor, que estaremos ahí, Señor, en esa gran boda, las bodas del Cordero. Así tu esposa, la iglesia, como vestida para esa gran boda con lino limpio, con ese momento tan especial en donde tú recibes a tu iglesia, Señor, para cuidarla eternamente, Señor. Gracias, Dios, por esas promesas que tú das a nuestra vida y síguenos enseñando, Señor, en cuanto a tener un corazón dispuesto a escuchar tu voz en cuanto al matrimonio y aplicarlo, no solamente escuchar, sino lo más importante, aplicarlo día a día en la relación con nuestro esposo, nuestra esposa, Señor. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues amigos, nos vemos la próxima semana. El Señor les bendiga. Gracias. Hasta luego, bendiciones.